la embajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, en vista de que, bueno, hay una gran cantidad de comentarios y de situaciones que están viviendo algunos venezolanos en las fronteras con Chile, y también conocer un poco el trabajo que se ha venido realizando desde la embajada de Chile allá, de Venezuela allá en Chile. Buenos días, Guarequena, gracias por atendernos y por permitirnos conversar un poco sobre este tema. Buen día, Sergio. Buen día a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, efectivamente, por ejemplo, aquí hay un grupo de personas, de hecho ya se conectaron con nosotros, dice que hay una serie de personas perseguidas por parte del gobierno de Venezuela, aseguran con pruebas contundentes y dicen que les niegan el refugio. Vamos a comenzar con este tema porque sé que ha sido un punto álgido en los últimos días y ver qué respuesta se le puede dar, porque sabemos o entendemos, según lo que yo pues comprendo, que no es la embajada de Venezuela la que da el permiso de permanencia en Chile. Explíquenos, por favor. Sí, yo entiendo la desesperación de las personas y además hay que hacer una introspección. Entiendo los años de estado paternalista que pasamos en Venezuela y que todo el mundo pretende que una figura una figura gubernamental le debe resolver su problema. Y es válida la pregunta que te dicen, ¿para qué Guaidó te pones si no puedes resolvernos? ¿O qué estás haciendo tú? ¿Para qué el presidente Guaidó te nombra representantes diplomáticos si no pueden resolver la situación migratoria? Y entonces es válido también que nosotros aclaremos que los procesos migratorios de otros países no dependen de Venezuela. Claro. No dependen y de ningún embajador, no de Venezuela, y esto no es un caso venezolano explícitamente. Esto es un caso de cualquier país. Esto no depende de un embajador de cualquier país. De hecho, pudiera tener algo que ver un cónsul, pero no un embajador. Sin embargo, como todo el proceso que estamos viviendo es sui generis en Venezuela, uno asume de todo. A veces somos hasta psicólogos. Recolectamos abrigos para la gente de invierno. O sea, hacemos muchas cosas de acuerdo a las necesidades de la diáspora en cada país. Y precisamente sí hay gente en la frontera, y hay gente en Venezuela, y hay gente en Colombia, y hay gente en Perú, y hay gente en Argentina. No, incluso en la frontera sur de México, perdón, de Estados Unidos con México, también hay muchos venezolanos. También hay muchos venezolanos. En el mundo entero, Sergio, están yendo los venezolanos. Ayer está aquí, se va hoy en la noche o mañana en la madrugada, el jefe de ACNUR, por ejemplo, de la ONU. Y lo decía, una cosa que nosotros venimos diciendo desde hace meses, y yo lo he dicho acá, se lo he manifestado mi preocupación al gobierno de Chile. Por más que pongan visas, la situación migratoria no va a cambiar, porque la causa de esto es la inestabilidad y la inflación y la inseguridad y los atropellos y la violación de derechos humanos, que lo dijo la comisionada de los altos derechos humanos en Venezuela. Y mientras esto no ocurra, la gente va a seguir saliendo. Y como ahora, pero en todo caso, embajadora, ¿cómo se puede ayudar a estas personas? Si no depende de ustedes, porque le voy a consultar exactamente lo que a mí me plantearon en su momento y que todavía me lo plantearon ayer incluso, pues personas me escribían a raíz de justamente de saber que íbamos a conversar en la mañana de hoy. Me preguntaban acerca de qué puede hacer la Embajada de Venezuela en Chile para ayudar a estas personas. No están ustedes autorizadas para darles el refugio, ¿correcto? No pueden ustedes... No, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia o de facultad migratoria, ni siquiera para dejar entrar o sea, es que eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es hacer el trabajo, visualizar el problema, tocar los canales regulares del gobierno de Chile y de cualquier gobierno de cualquier país para que estas personas tengan atención, sobre todo el tema de los refugiados. Están los funcionarios que obedientes a la Constitución ahora no pueden volver a Venezuela porque están siendo perseguidos en Venezuela. Su integridad física y la de su familia corren peligro dentro de Venezuela. Ojo, yo siempre lo digo. Hay gente que me dice que los militares mira, todos los venezolanos corren riesgo de volver a Venezuela. Porque, es un funcionario militar, pero hay gente que no puede volver, que está esperando un tratamiento médico y quiere ingresar a Chile o a Perú o a Ecuador o a Estados Unidos o a cualquier país que le esté pidiendo una visa y que no puede entrar libremente. Estos funcionarios militares más, y ciertamente están ahí y hemos hecho las diligencias necesarias, pero no ha habido una respuesta. Y ojo, eso también, cada estado es soberano de permitir o no permitir. ¿Ve? Entonces, esas son cosas que los venezolanos desconocíamos porque nosotros no sabíamos lo que era salir de esta manera de nuestro país.
los venezolanos no sabían qué era lo que nos pusieran visa. Nosotros podíamos entrar a cualquier país sin visa, excepto Estados Unidos desde hace tiempo, y alguno que otro. Pero los venezolanos no teníamos esta cantidad de problemas que tenemos hoy en día, a las cuales nos estamos enfrentando. Hemos saturado los sistemas de migración de toda Latinoamérica, donde está más del 70% de la migración venezolana. Y me preocupa enormemente Chile, lo digo sinceramente, porque con el resultado electoral del pasado domingo en Argentina, mucha de la población va a querer venirse a Chile. Claro. Y no solamente venezolana, sino también argentina. Entonces, esto va a hacer aún más lento los procesos migratorios de lo que ya son. Son muy lentos los procesos migratorios en Chile, tanto para refugio como para visa de dependiente, las visas que se otorgan en Venezuela, que ahora, ayer, vimos que cambiaron parte de los requisitos. Ahora no se puede pedir visa de responsabilidad democrática si tienes más de 3 meses en un país. No entiendo porque habíamos entendido, o por lo menos eso se había dicho antes de la semana pasada, el domingo, hasta el viernes era así, que tenías que tener residencia en algún país para poder pedir la visa de responsabilidad democrática. Pero ahora te piden menos de 90 días en un país, y menos de 90 días no puedes pedir una residencia. O sea que eso es cierto, porque es que incluso me lo preguntaron también, que sí, si era un nuevo requisito. Sí, a nosotros también nos tomó por sorpresa, estamos viendo los requisitos. En algún momento del día tengo que tener una conversación por lo menos con Cancillería chilena. A ver, recordemos también que yo no soy reconocida acá, tenemos muy buenas relaciones, pero acá quien está reconocido es el embajador del régimen, y estas personas hacen caso omiso, nunca dicen nada. Entonces, bueno, además, muy orgullosamente, soy una servidora pública, lo hago yo, eso hay que recordarlo, que aquí quien estuvo en la frontera también fui yo, no fue esta gente, y aun cuando ellos sí tienen los recursos y el presupuesto para hacerlo. Y vamos a preguntar esta situación porque hay unos nuevos requisitos que también para nosotros son una sorpresa. Aquí preguntan, disculpe, embajadora, ¿están revisando con el gobierno de Chile la situación de venezolanos que están en trámite en permanencia definitiva? Y por un tema de extranjería, esta solicitud aún no ha sido acogida a trámite. Totalmente. Si estas personas necesitan viajar, ¿qué pueden hacer? Sí, le pregunto. Por eso lo digo, y lo digo con total responsabilidad. Ajá. Se ha colapsado el sistema de migración de Chile. Está colapsado. Y está colapsado. Y desde el gobierno tampoco se ha ampliado la capacidad de la estructura del Departamento de Extranjería y Migración. Entonces, las personas que están en espera de definitiva o de cualquier visa, también las personas que están renovando una visa temporal, una permanencia temporal, si no les llega el correo del Departamento de Extranjería, pueden salir de Chile, sí, pero no van a poder reingresar a Chile y van a perder la condición que estaban esperando, porque tampoco ahora van a dar salvoconducto desde los consulados de Chile a nivel mundial. También esa fue otra decisión que tomaron. Y hasta toda esta, si usted no recibe el correo del Departamento de Extranjería que dice que su trámite ha sido acogido a análisis, eso es la circular número 9 del Departamento de Extranjería, página 3, ahí específicamente dice cuál es el documento que tiene que tener, pues no lo van a dejar reingresar a Chile. Y esa es otra de las preocupaciones, no preocupaciones, pero trabajo que tenemos, porque mucha gente sale y luego no los dejan entrar en el aeropuerto. Por aquí hay una persona que nos pregunta, hay 3, por ejemplo, ella tiene sus niños en Venezuela y a pesar de tener visa y RUT, no sabe qué hacer con sus hijos, si llevárselos a Chile o no. ¿Puede hacerlo? No, todo venezolano que desee ingresar a Chile tiene que tener una visa. Así sea un bebecito de 1 mes o sea un abuelito de 90 años. O así sea una persona que venga con una emergencia médica, por muchísimos informes médicos que necesitan un tratamiento, que teniendo una visa de tratamiento médico o una visa de dependiente por vínculo familiar pudiera cumplirse un tratamiento acá en Chile, necesita visa. ¿Qué recomendamos en estos casos? Que inicien desde ya el proceso de visa de responsabilidad democrática, no de turista, porque la de turista primero te pide una solvencia económica, que yo lo he dicho, los venezolanos somos migrantes forzados. ¿Cómo vamos a demostrar una solvencia económica a razón de $50 diarios? La mayoría de los venezolanos no son, la mayoría, sí los hay, pero no la mayoría somos personas, migrantes forzados que venimos a Chile con la intención de vivir, no de hacer turismo. Entonces pidan la visa de una vez de responsabilidad democrática para una por cada miembro de la familia. No es familiar tampoco. Me preguntan mucho si es una visa familiar. No, es una por cada miembro de la familia. Estamos planteando, como les digo, los embajadores en ningún país del mundo tenemos injerencia en las decisiones migratorias de cada país,
pero sí visualizamos problemática, hacemos planteamientos y eso lo hemos hecho de la visa de reunificación familiar, porque muchos venezolanos que están en Chile tienen familia en Venezuela, familia directa, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, sobre todo menores de edad que dejaron en Venezuela. Vinieron a trabajar, a reunir el dinero para mandarles el pasaje y ahora no pueden entrar porque piden una visa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos planteado la visa de reunificación familiar que ya existe en Chile para los ciudadanos haitianos. Todavía no hemos tenido una respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta, pero nos han dicho que se ha estudiado. La única respuesta que nos han dicho es que sí se está estudiando la posibilidad porque entendemos que por el bienestar del crecimiento social de los niños, es importante que estén con sus padres. Claro, pero eso, insisto, no depende de ustedes. Ustedes lo que hacen en la embajada... Nada de las políticas migratorias dependen de un embajador. No es solamente porque sean los del presidente Guaidó y esta situación es como es. Es que ninguna política migratoria depende de un embajador en un país que lo recibe. Ahora, si, por ejemplo, todos estos planteamientos no son recibidos, ¿qué pueden hacer ustedes como embajada? Lo que ya hemos dicho como representantes diplomáticos y lo ha dicho incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y lo hemos dicho en muchísimas instancias, incluso antes de ser nombrada embajadora, lo hemos pensado. Sí. La migración venezolana tiene que verse como una situación del hemisferio completo. Ciertamente ahorita uno está en Chile y habla con el gobierno chileno, Carlos Escula está en Perú y habla con el gobierno peruano, Carlos Vecchio en Estados Unidos y habla ya, pero la situación es que hay que verla desde un punto de vista global. ¿Por qué? Porque los venezolanos no vamos solamente a un país. Esto no es una situación que se está dando con Chile. Esto es una situación que se está dando con todos los países donde más hay migración. Para Colombia, por ejemplo, que el presidente Duque diga que va a llevar la denuncia contra Nicolás Maduro, es porque también tiene un problema en Colombia con los venezolanos. O sea, el hecho de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, se instruyan en Venezuela hace que aumente la seguridad y que la diáspora aumente a Colombia. Esto también es efecto de esto. Entonces, esto tiene que verse desde todo el punto de vista de toda Latinoamérica. Sí. Ahora, embajadora, conversamos, amigas, amigos, con la embajadora Guarequena Gutiérrez, la representante del gobierno interino de Guaidó en Chile, reconocida por Chile, por cierto, porque por ahí leí algo que si usted no había sido reconocida por el gobierno de Chile, sí está reconocida por el gobierno. No, te acabo de decir que no. No. ¿No ha sido reconocida? No. No, todavía no. Te escucho, te explico. Es una situación muy... Entonces me enredé yo, discúlpeme, embajadora. No. A ver. No, te explico. Es una situación muy sui generis. Okay. Tengo buena relación con el gobierno de Chile. De hecho, soy invitada a sus actos como embajadora de Venezuela, a las cuentas públicas del presidente Piñera, de los ministros. Tenemos contacto directo, pero no soy la reconocida por el gobierno de Chile. El gobierno de Chile reconoce al embajador que envió Nicolás Maduro en el 2013. Es lo que te dije en un principio. Quien fue es una traba, entonces. Es una traba también importante allí para poder hacer el trabajo que ustedes deben hacer. Bueno, pero es que el otro tiene las credenciales y tiene el placer y hace mucho menos de lo que uno está haciendo, o por lo menos no plantea situaciones a los venezolanos, no plantea situaciones para mitigar los efectos de las tardanzas de los procesos migratorios. Entonces, más allá de que es una traba, entendemos la situación por la cual Chile no lo hace. Chile no lo hace y yo se lo comenté al gobierno chileno, me da esa envidia que ustedes piensen en su población, ellos piensan en la población que tienen en Venezuela y que están trayendo en los vuelos de la esperanza. Y entendemos que un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro, una vez que me reconozcan a mí, lo más seguro es que les den 48 horas al cuerpo diplomático chileno en Venezuela para abandonar el país. Y para ellos prevalece más su población. Y eso es lo que nosotros estamos luchando en Venezuela, que un presidente le duela más su población que otra. Ya entendí, y gracias por de pronto uno con tanta cosa a veces no logra descifrar algunos temas y es muy importante entonces que esto pues también sea escuchado y bueno, a ver si hay alguna solución, pero no depende tampoco depende directamente de los gobiernos en este caso. Es lo que te digo, estas son decisiones totalmente de los estados y decisiones políticas de los estados que nos reciben. Y ojo, aclaro,
tengo buenas relaciones con ellos, llevo Sí, cartas, llevo planteamientos, sí. hemos hecho mesa de trabajo, hemos hecho una feria laboral para más de 10.000 puestos de empleo con el Ministerio del Trabajo chileno. Tenemos una reunión con el Ministerio de Transporte, vamos a hablar del tema de las licencias de conducir, pero no, a lo jurídico, en lo legal, dentro del ámbito diplomático, no he sido reconocida, pero sin embargo la voluntad está de escucharnos y de atendernos. Y también me reuní con el registro civil, con el registro civil para hablar de la vigencia de los RUT, que es la vigencia de la cédula de identidad, que no vayan casadas con la duración de la vigencia de la visa, porque la visa se vence, pides el RUT y no te llega el RUT por las mismas demoras que sabemos, que te estoy explicando, y resulta que una persona sin RUT en Chile es nadie, sea chileno o sea extranjero, no es solamente extranjero, sea cualquiera, es nadie, entonces se demora mucho. Entonces todas estas conversaciones las llevamos a cabo a pesar de que no somos reconocidos, igual somos bienvenidos en las oficinas gubernamentales de Chile. ¿Qué se ha dicho, preguntan por aquí, acerca de la propuesta de extender la vigencia del RUT, embajadora? Sí, nos dicen que ese es un paso que ya está bastante adelantado, es un documento que ya lo tiene redactando el gobierno de Chile, eso nos comunicó el director del Registro Civil Nacional de Chile, que es un documento que ya estaba planteado, que es mucho más fácil que la visa de reunificación familiar, por ejemplo, porque esa sí no estaba planteada, ese es un planteamiento nuestro, pero el tema de la duración de los RUT sí está planteado y además ha habido antecedentes. Una vez hubo acá en Chile un paro de trabajadores del registro civil. Y entonces, ¿qué hicieron para darle solución a que no estaban dando cédulas nuevas, el RUT nuevo? Les dieron vigencia. Igual que para el tema electoral, cuando está vencido, ha habido circulares que permiten votar con RUT vencido. Entonces, ya hay dos antecedentes importantes de la vigencia de las cédulas, que es los RUT para los chilenos. Wow, qué complicado, ¿no, Guarequena? Es Es muy muy difícil, complicado. serio. Yo entiendo, y uno ve los ataques de la gente en las redes. Mira, uno quisiera hacer más, pero justamente contra la arbitrariedad es lo que estamos luchando en Venezuela. Y no podemos llegar a otro país a hacer lo que nosotros queremos. Hay leyes y no nos queda más que luchar fuertemente porque en Venezuela se restablezca un sistema político y democrático que respete a todos, porque en ningún país vamos a estar mejor que en el propio. Ahora, mientras tanto, embajadora Guarequena Gutiérrez, hay una situación difícil con muchas familias que se encuentran a las afueras, en la frontera, pues, con la nación. Se habla de más de 600 personas. ¿Qué se hace con ellos, sobre todo en la zona de Tacna? Creo que es exactamente donde estarían Sí, estas sí, 600 ¿no? personas. Y hay niños. Ajá, hay niños y además el frío es intenso en estos momentos en ese país, en esa zona. Sí, estamos en temporada de invierno, las temperaturas, Tacna es un poquito menos frío que Santiago, por ejemplo, pero igual es frío. O sea, Claro. para, Y y más, para a- un, vene- y y para un más los venezolanos que no venezolano, están acostumbrados a eso. 19 grados hay frío. Imagínate a veces que llega a 5 o 6 grados en las noches Sí. en Tacna. Sí, y digo, lo peor es que el consulado de Tacna ya es oficial, va a trabajar dando visa hasta el 16, o sea, hasta este viernes. Luego van a mudar todos los procesos a Lima Ok. a través de un memorándum que firmó el gobierno de Chile junto con ACNUR y la ONU. Ajá. Lo único bueno de este proceso, o la parte buena, por ejemplo, es que va a ser un centro de estudio de documentos de identidad. Entonces, aquellos menores de edad que no tienen pasaporte, se plantea darles una solución. Aquellas personas que han sido vulnerables y han sido trata de personas, que les dicen que pasen por pasos, si pagan una cantidad de dólares, pasan por un paso no habilitado, que siempre decimos no lo hagan. No lo hagan porque están exentos, no están vulnerables a que los devuelvan a Venezuela con una Claro, claro, deportación. inmediatamente. Después ¿No? de todo el esfuerzo que se hizo para llegar a Chile, porque uno es venezolano, Sergio, y uno sabe el esfuerzo que uno hace. Uno vende hasta la nevera de la casa para irse o se va sin nada, simplemente el que tampoco tiene nada. Entonces, es una maldad llegar hasta una frontera, pagarle a una de estas personas inescrupulosas, abusando de la desesperación del venezolano, para que luego te deporten. Y además, además estás llegando con muy mala fe a un país a quebrantar la ley. Además de ello, soy abogada y yo lo digo por ahí, miren, no hagan nada ilegal, por mucho que se demore. Entonces, bueno, una de las posibles soluciones de enviar todo a Lima es que va a ser un centro de estudio de documentación, sobre todo los menores de edad y aquellas personas que no cuentan con la documentación, para que no sigan siendo abusadas por estas personas inescrupulosas.
Bueno, Guarequena, hay muchas dudas, muchas preguntas, muchos comentarios y la verdad que la gente, bueno, algunos de ellos vuelven a aparecer porque de pronto se conectan un poco más tarde. Yo los invito en todo caso a que vean este live. Igualmente pues queda en la galería de BPI TV toda la conversación que hemos tenido con Guarequena Gutiérrez. Pero es importante, de verdad, Guarequena, pues ayudar a estas personas. ¿De qué forma pueden ellos tener contacto con ustedes o por lo menos conocer, por ejemplo, que vuelven a preguntar acerca de los requisitos de la visa, que al parecer cambiaron, efectivamente ya lo comentabas, han cambiado? Entonces, ¿cómo hacen la gente para orientarse, para informarse? ¿Ustedes tienen algún tipo de no sé si la misma, hay una página web o a través de la misma cuenta de sus redes en Instagram y en Twitter? Sí, a través de las redes. Estamos trabajando en la página web, esperamos que esté pronto la semana que viene. Okay. Como se los digo, esto es sin recursos, entonces todo el tiempo nos están colaborando. Bueno, ya nos dijeron que para la próxima semana posiblemente tengamos la página web. El tema de los nuevos requisitos salió el lunes 12 de agosto. Ayer se empezó a hacer público, lo vimos. Vamos a preguntar una aclaratoria de esto, porque realmente hay un poquito de incongruencia. No entendemos cómo tener visa, una residencia definitiva, pero tener menos de 3 meses en un país. Entonces, vamos a ver esto. Y dice, antes claro, es que no hay, claro, como no hay claridad, entonces, ¿cómo se puede responder? ¿Me explico? Claro, entonces nos vamos a documentar para poder dar esta claridad. Bueno, embajadora, le agradezco mucho. Sé que son muchas las personas que le escriben a diario. No se crea, a mí también me escriben mucho, preguntándome acerca de la situación, sobre todo para los chilenos y peruanos, perdón, para los que viven en Chile y en Perú. Me escriben mucho y bueno, uno trata de orientarlos y por eso esta conexión ha sido bien importante y esperamos que les haya ayudado muchísimo a quienes nos escriben y están pendientes de nosotros. Arroba Guarequena es la cuenta. Arroba Guarequena es la mía. Y arroba embajada VE de Venezuela, VE piso CL de Chile. Exactamente. No se abrevia Chile. Arroba embajada VE piso CL, tanto en Twitter como en Instagram, ¿correcto? Y, sí, igual mi Guarequena es la misma tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, embajadora, un fuerte abrazo y muchas gracias por su contacto y por permitirme conversar con ustedes en la mañana de hoy. Amigas, amigos, una pausa. Gracias, Sergio, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.